Muy bien, saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan en YouTube por el canal del Colegio de Bioética y Terapia del Estado de Jalisco AC y por las televisoras que nos transmiten. Mi nombre es Omar Becerra, soy bioeticista y estaré en este espacio con ustedes brindando información relevante, oportuna y veraz con un enfoque bioético para que desde la comodidad de donde usted se encuentre podamos conversar sobre temas de interés para toda nuestra audiencia. Saludo a mi compañera Gloria Pérez. ¿Cómo estás, Gloria? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Agradecemos la oportunidad de este espacio, saludando a toda nuestra audiencia y esperamos que las personas que nos ven y nos escuchan puedan activamente en este programa desde nuestra página de Facebook Temas de Bioética. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. A lo largo de las emisiones de nuestro programa nos han acompañado médicos especialistas muy reconocidos en diferentes ámbitos que en forma recurrente nos han demostrado la importancia que tiene la bioética en el ejercicio de la medicina. Cada persona con un problema de salud a resolver necesita un tratamiento diferenciado y cada situación precisa de un análisis particular y una conducta profesional personalizada, teniendo en cuenta además las características psicosociales del medio en que se desenvuelve. El día de hoy se encuentra con nosotros para ilustrarnos con su experticia en el tema. ¿Quién, Omar? La doctora Marta Marcela Rodríguez Alanís, ella es bioeticista, es miembro de la Junta de Gobernadores de AUSN, es médico dermatólogo con maestría y doctorado en bioética, directora general del Instituto de Investigaciones de Bioética, vocal en la Comisión Estatal de Bioética de Nuevo León, coordinadora de la Red Mexicana de Educación en Bioética, la Red MED, miembro asesor de la Red Bioética de la UNESCO, de Latinoamérica y del Caribe, vicepresidenta de la Red de Latinoamérica y del Caribe de Educación en Bioética, Red La CEBEP, y es pues una de las grandes íconos en el país de bioética. ¿Cómo ves, Doria? Definitivamente estamos de manteles largos el día de hoy. Bienvenida, doctora Marta Marcela, a su programa Temas de Bioética. Siendo usted una experta en el tema, ¿cuál sería la importancia de la bioética dentro del ejercicio de la medicina? Muy bien. La importancia de la bioética en la práctica de la medicina parte desde el reconocimiento de que la salud es un bien público y como tal requiere la utilización de criterios éticos ante la atención médica y la valoración de las necesidades al debatir entre el bien individual o el bien colectivo del enfermo. La descripción de la palabra bioética es realizada desde hace 94 años por Fritz Hart en Alemania. Sin embargo, en la década de los 70, en Estados Unidos, es cuando se expande como una ética aplicada por el concepto descrito por Van Rensselaer-Potter como un puente entre la ciencia y la humanidad, dándole así un significado más amplio como bioética global. La raíz histórica más genuina de la bioética puede encontrarse en los juicios de Nuremberg como la respuesta moral más coherente a las inmoralidades que el nazismo le había traído a la medicina. Y por otro lado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, surgida en 1948. Engelhardt en 1998 menciona que la bioética es el análisis disciplinario de las suposiciones morales y conceptuales de la medicina, de las ciencias biomédicas y de otras profesiones de la salud. De acuerdo con la enciclopedia editada por Reich en 1978, se define la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la atención a la salud, examinada a la luz de los valores y de los principios morales. Etimológicamente, la palabra bioética proviene de la raíz griego bios, que significa vida, y etos, costumbres, donde el bios llega a tener un significado mucho más profundo. La bioética la asocian al ejercicio de la medicina y al problema de las tecnologías al aumentar la distancia en la relación médico-paciente, por una parte, y por la otra, por la mediatización de la acción del agente de salud.
La multidisciplinaridad de la bioética lleva a la construcción de conocimientos inter- y transdisciplinarios transformadores que resulten más eficaces al contestar preguntas que van desde las especulaciones filosóficas de la ética al cuestionar qué es correcto o lo incorrecto, hasta entrar al plano axiológico de los valores al pensar qué debo hacer y qué no debo hacer, refiriéndose a acciones humanas, cuando los problemas emergen ante la cama del paciente, donde se requiere una adecuada interpretación del valor de la vida, de las formas saludables de vivirla o de las necesidades humanas y el respeto a las diferencias durante la atención a la salud vulnerada durante la enfermedad. El objetivo de la bioética es abrir espacios de reflexión y de deliberación hacia el campo de las ciencias de la vida y la salud en aras de una atención de calidad y humana, estimulando el desarrollo de ciertas competencias bioéticas, como el realizar procesos reflexivos para la toma de decisión, aumentar capacidades para identificar problemas y dilemas éticos, deliberando y argumentando razones de criterios éticos en el análisis de los casos. Ser capaces de ponernos en el lugar del otro cuando sea necesario comprender mejor los problemas del paciente y su contexto familiar y social, o en situaciones como las que nos presenta la salud pública, al llevar a cuestionar la priorización del ser humano y su entorno con respecto a la ciencia y a la sociedad. Adoptar los principios bioéticos en la habilitación de la autonomía del paciente y la familia en la atención clínica, en el dar reconocimiento para desencadenar procesos en las emergencias con mirada a la sustentabilidad, el cumplimiento del respeto a la vida. Entonces, la bioética nos lleva a entablar el diálogo para la implementación de políticas públicas más idóneas, fomentadas por el Estado en su función constitucional de reconocer y resguardar el cumplimiento del ejercicio de la libertad e igualdad entre la población y las instituciones públicas y privadas. Y es en el perfil ético del personal de salud donde recae el reto de tomar decisiones en momentos oportunos de la práctica clínica y científica, en la gerencia hospitalaria o en la búsqueda del bienestar de la colectividad, en espacios donde las condiciones de incertidumbre requieren ser transformadas en certeza. El origen de la vinculación de las ciencias jurídicas y la bioética a través de los derechos humanos ha permitido espacios de deliberación ante los debates entre el derecho a la salud y la forma de distribución de los recursos sanitarios, enfatizados que en la relación personal de salud, paciente-familia, en situaciones clínicas críticas emergentes, es importante mencionar que los comportamientos deben ser expresados en lineamientos de actuación, basados en las leyes y en los códigos debidamente promulgados, aprobados y publicados. El derecho fundamental del paciente y la familia al consentimiento informado en condiciones emergentes obliga a su vigencia. La relevancia de la intervención de la bioética para la mejor toma de decisión del personal de salud constituye un frente para la pandemia y la crisis de salud pública vigente, aún sabiendo de la multiplicidad de factores que se desencadenan ante las contingencias. Se requiere responsabilidad y disciplina para el cumplimiento de las metas propuestas para que la bioética sea confiable en su tarea de recuperar la confianza en medicina. Doctora, ¿usted considera que será necesario poner en pie un proyecto pedagógico integral que permita afrontar estas temáticas médicas desde una visión bioética? El continuar los proyectos pedagógicos en las instituciones educativas de formación médica, implementando la transversalidad de la bioética en los contenidos de las asignaturas de los programas de estudios médicos, permitiría que en el perfil del profesional en salud surjan beneficios al realizar una atención médica de calidad y más humana. La misión de la bioética es poner en contacto al estudiante
con experiencias éticas, bioéticas y morales. Asimismo, proporcionar los medios didácticos para fortalecer la capacidad de detección y reacción frente a los problemas que lesionan los derechos humanos, como ejemplo, las emergencias de la salud pública que vivimos en la actualidad. El plantear los problemas desde esta perspectiva nos lleva a una ética biomédica procedimental apoyada sobre el principio de la autonomía del paciente, en el cual se toma en cuenta sobre todo su voluntad libre y no dañarlo, tanto como hacer el bien, y que sea subordinado a la autonomía de la persona. En el ejercicio de la medicina se encuentran presentes los debates en torno a la vida y la muerte en la emergencia sanitaria o en enfermedades terminales. Ante esta situación, se puntualiza el garantizar, además de una atención médica adecuada, el respeto a la dignidad y autonomía mediante el consentimiento informado del paciente, que en situaciones extremas se cumple con la emisión de voluntades anticipadas. Por otro lado, hay que recordar que la existencia por mandato de la Ley General de Salud, que fue modificada en el año del 2011, y el artículo 39, y se adicionó el artículo 41 bis, donde aparece la obligación de la existencia de los comités hospitalarios de bioética y comités de ética de investigación y los comités de biotecnología, cobrando especial importancia a la educación en bioética. Por otro lado, hay que marcar que el fortalecer instituciones formadoras en bioéticas nacionales, como lo lleva a cabo el Colegio de Bioética y Terapia del Estado de Jalisco, el Instituto de Investigación en Bioética en Monterrey, Nuevo León, por mencionar algunas, la Red Mexicana de Educación Bioética, la Red Latinoamericana del Caribe de Educación Superior en Bioética de la UNESCO, para la integración de una cultura bioética en los profesionales. Muchas gracias, doctora. ¿Qué podríamos decir que significa ser un buen médico? El ser un buen médico va más allá de ser una buena persona. Así, vemos que la bioética se interpreta que una de las tareas es detectar y condenar la deshonestidad, a tal punto que muchas veces se le confunde con la lucha contra la mala praxis. La bioética tiene aquí una clara misión, la de predicar los valores tradicionales, la honestidad, la veracidad, fidelidad, idoneidad, confidencialidad, etc. Ante estas instancias cobra importancia la dignificación y el respeto del profesional de la salud, con una mejor percepción de los pacientes ante la crisis de la pérdida de la confianza del paciente en medicina, siendo necesario formar tanto la confianza intelectual, que viene siendo la eficacia terapéutica, como la moral, que es la fortaleza ética. Entonces, ¿cuál sería la importancia de la bioética dentro de la medicina? Lo valioso de la bioética en medicina es que adopta características propias, aplicables a todo el contexto médico. Una de ellas es la interdisciplinariedad, o sea, ese diálogo que se genera entre las ciencias empíricas y las humanísticas. Lo que es el debate ético deliberativo, reflexivo, crítico, en una sociedad plural basada en la tolerancia. La elaboración de una fundamentación apoyada en unos principios claros y concretos provenientes del sustento de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La aplicación efectiva de estos principios en el ámbito clínico, social, político, con aspectos prácticos importantes. Metodologías de análisis de casos, la creación y legitimización de los comités hospitalarios de bioética y comité de ética en la investigación. Características que nos orientan a respetar la autodeterminación de la persona, reconociendo que toda reflexión bioética debe estar condicionada por sus propios valores, por sus propias creencias y por la manera de entender al hombre, la vida y la medicina. La bioética propone medidas de protección para grupos vulnerables, donde los índices de morbilidad y mortalidad plantean un reto importante. Considera mejores métodos para la protección de los derechos humanos, que sean universales, interdependientes e indivisibles, y que se apliquen a todos sin discriminación
ni sacrificar ningún derecho por el bien de los demás. El análisis de los problemas de recursos disminuidos durante riesgos comunitarios requieren gestiones, propuestas desde la visión multifocal que permite la bioética, teniendo presente que los recursos financieros y la economía de un país deben servir a las personas y no al contrario. Muy bien, doctora. ¿Y qué le gustaría aportar para concluir sobre este tema? Bueno, yo quiero remarcar en que la bioética, desde sus orígenes, nace por las injusticias en el campo de la investigación biomédica, de esos avances de la propia medicina y la tecnología médica, lo que abre la necesidad de una ética médica que va más allá del ámbito de la medicina. Se ha orientado a profundizar en el valor de la vida y de la inherencia de su dignidad, que hace valioso en sí mismo al ser, respetando otras formas de vida y la protección ambiental. La bioética se conduce en el estudio de conductas que benefician o dañan la existencia del ser humano y su entorno. En esa dualidad de acciones morales, la bioética marca los límites, cuestionando los modos de decir, hacer y transformar las cosas, reflexionando dónde está lo bueno y cómo actuar dentro de los valores éticos, y así en esas acciones se conviertan en normas morales para realizar esa bondad o esa justicia. También la bioética provee un marco de sistemas de valores y principios morales que permiten el diálogo reflexivo entre el fin del desarrollo humano y los medios del avance científico y tecnológico. Y termino mencionando que la bioética está destinada a persistir a través de todas las generaciones, en la visión de que los seres humanos puedan desarrollar su propia moralidad como sujetos morales y puedan construir su propio proyecto de vida. Muchas gracias, doctora, por haber aceptado nuestra invitación a este su programa Temas de Bioética. En la medicina occidental, desde la época de los hipocráticos hasta la actualidad, han aparecido numerosos documentos deontológicos que demuestran la importancia que siempre se ha dado a la calidad moral del médico. Este tiene que incorporar en su labor habitual hechos científicos y valores humanos. La actividad profesional del médico ha estado siempre en relación directa con la ética, puesto que tiene en sus manos el preciado bien de la vida humana. Siempre se le ha exigido una calidad ética y unas cualidades morales en consonancia con la importancia de su labor. Muy bien, pues le agradecemos a la doctora Marta Marcela Rodríguez Alanís la oportunidad de acompañarnos y compartir su amplia experiencia con nosotros. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Estén muy pendientes del siguiente tema. ¿Cuál será nuestro siguiente tema? El siguiente programa va a ser muy dinámico, va a ser un tema distinto. Vamos a hablar sobre cómo ha cambiado la vida de las personas que estamos estudiando la bioética, cómo ha cambiado la vida de esos estudiantes desde que incursionaron al ámbito de la bioética mediante la maestría. Nos van a acompañar un grupo de alumnos del Colegio de Bioética y Terapias del Estado de Jalisco para compartirnos sus testimonios. Les recordamos que nos pueden contactar por medio de nuestra página de Facebook, Temas de Bioética. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, el canal del Colegio de Bioética y Terapias del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias a Omar y por supuesto a nuestra invitada, la doctora Marta Marcela Rodríguez Alanís, por habernos acompañado este día. Muchas gracias por la invitación.